Hola, Servicio en Español de Mana Church en línea. Hoy conmemoramos la muerte de nuestro amado Salvador, el que sufrió una muerte horrorosa en la cruz del Calvario por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados. En el sermón de hoy hablaremos más en profundidad sobre este histórico acontecimiento. Ahora, los invito a que disfruten nuestra inspiradora experiencia de adoración. Salvador eterno, nos muestra su pasión, su amor incuestionable, en la cruz nos reveló. Me rescató, me la cruz, la tumba derrotó, en libertad puedo vivir, la muerte Él venció por mí, aún siendo inocente. Entregaste en mi lugar, enfrentaste a la muerte para darnos libertad.
La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el precio del pecado sobre Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra venció, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. la tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Canta conmigo, aleluya. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto
tomaste mi lugar a morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré, en tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Tu amor furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Es eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Por siempre. Por siempre. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Su trono él dejó, sufrió nuestros dolores, la deuda canceló.
compró mi libertad. Jesús tomó mi lugar, su sangre mi maldad borró, mi muerte Él murió, vida Él me dio, aleluya, Cordero de Dios. Mi nombre en su corazón cargó con mi vergüenza, rompió la maldición en la cruz para salvarme. Jesús tomó mi lugar, su sangre mi maldad borró, mi muerte Él murió, vida Él me dio, aleluya, Cordero de Dios. Más grande amor, no hay más grande amor, yo te exalto, no hay más grande amor, no hay más grande amor, no hay más grande amor, te exalto, Salvador, no hay más grande amor. Jesús tomó mi lugar, su sangre mi maldad borró, mi muerte Él murió, vida Él me dio, aleluya, Cordero de Dios. Jesús tomó mi lugar, su sangre mi maldad borró, mi muerte Él murió, vida Él me dio, aleluya, Cordero de Dios. Gracias, Jesús. Eterno eres Dios, tus manos me cubren, Señor. Santo Dios, descanso en tu amor. En toda tempestad prometes y tú cumplirás. Confiaré con todo mi ser. Cristo, Cristo, te necesito, no has de cambiar. Siempre bueno, Señor. Cristo, Cristo, te necesito, tú bastarás. Me entrego a ti.
cambiar. Oh, siempre bueno, Señor. Cristo, Cristo, te necesito. Tú bastarás. Me entrego a ti, Dios. Poderoso Rey, soberano Dios. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Haces milagros y lo imposible. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Poderoso Rey, soberano Dios. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Haces milagros y lo imposible. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Hoy es Viernes Santo y estamos celebrando la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué Él tuvo que pasar por esto? Porque Él tenía que ser de esta manera. No había otra manera, no había otra opción y nadie podía ser capaz de hacer lo que Él hizo. Ninguna otra contestación sería suficiente. Por 33 años, Él nunca había pecado. Él fue completamente perfecto, completamente puro. Él nunca se precipitó por nada y sus motivos siempre fueron correctos. Por 33 años había cumplido 613 leyes o mandamientos que estaban escritos en el Torah. No solamente cumplió la ley, pero también lo espiritual de la ley. Él fue perfecto. Pero no solo perfecto, Él también fue justo. Si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 13 al 15, dice de esta manera: Entonces Jesús llegó de Galilea a Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús no necesitaba arrepentirse. Él era perfecto. Él nunca había cometido ningún error. Él había mantenido la ley y la justicia. Pero tenía que ser bautizado. Él era perfecto. Y a pesar de la resistencia de Juan, que no quería bautizarlo, Jesús le dijo de esta manera. Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consistió. Jesús, una vez más, era perfecto, pero Él no solo estaba libre de pecados, Él cumplió toda la justicia, queriendo decir que Él caminó rectamente desde que nació hasta esa edad. Él no era parcialmente justo, Él era completamente justo. Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento, por lo menos 63 de ellas. Y algunos eruditos creen que hasta 300 de ellas. Él hizo miles de milagros, sanidades, profecías, impulsó demonios y mucho más. También cumplió con toda obra de bondad y de servicio. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 25 dice: Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalles, pienso que ni aún en el mundo mismo podrían contener los libros que se escribirían. Él hizo muchas obras que no están escritas, que no sabemos de ellas. Si tú no hubieses podido hacer las obras que Él hizo,
Y acuérdate que Él nunca hizo nada malo, pues Él venía a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y para esto tenía que cumplir la ley sin fallar ninguna de ellas, lo cual ninguno de nosotros podíamos hacer porque tenemos que acordarnos de lo que sucedió o de lo que hicieron Adán y Eva. Nosotros, de nacimiento, cargamos con el pecado de ellos y los pecados que nosotros también hemos cometido. Tenía que ser de esta manera, pues el único que podía redimirnos del pecado tenía que ser perfecto. Por lo tanto, Él tenía que morir por los pecados. ¿Pero por qué? Bueno, Él tenía que morir por esta razón. Si vamos a Génesis, regresamos al principio, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, el Señor ordenó al hombre, estamos hablando de Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. No comerás, eso es una palabra bien corta, es un simple mandato que te está diciendo no comerás de ese árbol. Y nosotros sabemos la historia, Adán comió. ¿Y qué sucedió cuando él comió? Pues ¿qué pasó? La historia ya se sabe. El resultado fue la maldición para el hombre y la carga del pecado. Por causa de Adán nosotros nacemos en pecado. Pero hay algo bueno porque esto no se queda ahí. Pero sin embargo yo quiero dejarte saber que no solamente en el Viejo Testamento se encuentra esto de que nosotros, Adán pecó y por causa de él la paga pasó a nosotros, el pecado pasó a nosotros. También en Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, de Adán, por medio de Adán, y por medio del pecado la muerte. Porque el Señor le había dicho que si comes de él, ciertamente vas a morir. Morir espiritualmente, no físicamente. Bueno, y vamos a morir físicamente porque más tarde cada uno de nosotros tenemos que partir de esta tierra, de este lugar. Pero si seguimos leyendo, dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Sí. Lo que fue cierto para Adán ha pasado a ser cierto para cada uno de nosotros también. Todos nosotros somos culpables del pecado y de seguro de los pecados grandes, pero también de los pecados pequeños. Todos somos culpables de algo tan pequeño como no comas, no toques y no mires. Cuando hemos comido, tocado y mirado y mucho más, somos culpables, somos pecadores. Es considerado pecado porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera como pecado. Pero en el caso de Adán es muy simple, no comas. Eso fue lo único que le dijeron a él, no comas. De todos los árboles del jardín puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un mandato, pero bien sencillo. Inmediatamente se convirtió en algo más grande. Él comió, se escondió, después se cubrió. Después que se cubrió, cayó en vergüenza, fue cubierto en vergüenza y le echó la culpa a ella. Nosotros sabemos el proceso. Esto pasó a ser nuestra culpa también. El pecado es algo malo, corrompe, completamente engañoso y condenador. Y no solo en un total, pero en cada pecado. Por eso es que Pablo le escribió, o Santiago escribió a la iglesia y le dijo esto, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de toda la ley. En aquel tiempo, cuando tú fallabas la ley, una de las leyes, fallabas toda la ley, eras culpable completamente. Entonces tenía que suceder algo. Sí, el pecar una sola vez es pecar en contra de toda la ley. Y cuando pecamos por primera vez no es suficiente. Seguimos pecando, tratando de esconder el pecado que hicimos, mentimos y escondemos todo lo que hemos hecho. Nos lleva a lo más profundo, a donde no queremos llegar. Y seriamente debemos realizar que la humanidad pasó de no comas a un crimen en la primera generación. Y sabemos lo que sucedió con Caín y Abel.
Eso que pasa, el pecado es un horror diabólico. Es completo y eterno. Necesitaba un pago completo y eterno. Este pago no es uno que cualquier persona en el mundo puede ofrecer. No. Y para nosotros quiere decir que nosotros nos merecemos el infierno o ir al infierno cuando salgamos de este mundo. Pero Dios, y estas son las palabras más bonitas que tú puedes escuchar en el mundo, pero Dios nos dio una promesa que iba a proveer un modo, una manera de cómo nosotros poder volver a tener una relación amistable con Él, de poder tener una comunión con Él. Y si regresamos otra vez al Viejo Testamento, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. En realidad, ahí estaba dando la promesa de que iba a proveer una persona que nosotros íbamos a poder poner la confianza, aceptar el sacrificio que Él iba a hacer para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios y vivir en una vida eterna más tarde. Esto resuena a través de todo el Viejo Testamento y a través de los Evangelios. Dios prometió enviar uno que arreglaría todas las cosas, uno que podría cargar con nuestros pecados, uno que pudiera hacer un intercambio tomando nuestra posición y llevando la cruz del Calvario. Uno que pudiera hacer un intercambio que nos libraría de la muerte eterna. Jesús tenía que morir. Morir por ti y por mí. Nosotros pecamos. No había otra manera. Hoy es Viernes Santo y estamos celebrando lo que Cristo Jesús hizo. Hoy traemos a la memoria cuando Jesús dio su vida por nuestros pecados. Nosotros sabemos el final de la historia, de que siempre hay una esperanza. Pero ese día fue un día muy triste. Ese día fue un día que nosotros tenemos que acordarnos de lo que Él fue, por lo que Él pasó. Sí, siempre que nos recordamos, traerá a nuestras mentes, a nuestras vidas, una tristeza. El pecado tuyo y el mío costó mucho. Un precio bien grande, causó un gran dolor y estoy hablando de un dolor muy grande. Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. En un día triste, hagamos una pregunta triste. ¿Cómo tú mataste al Hijo de Dios? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que tú lo mataste? Si tú tienes la Biblia, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y allí encontraremos la narración del final del ministerio de Jesús. El juicio que se encontró al frente de Pilatos. Dice, lo llevaron ante Pilato para que fuera juzgado y qué iban a hacer con él. En ese día él iba a tener que tomar una decisión. Pilato sabía que Jesús era inocente y trató de encontrar una estrategia que mantuviera la justicia y a la misma vez complacer a la gente. Pero no la encontró por causa de la revuelta de la gente. Y la justicia no se logró en ese día. Así que él escogió una manera que sería de beneficio para él, pero también apaciguaría a la gente. El hombre más inocente del mundo, déjame decirlo una vez más, el hombre más inocente del mundo sería condenado a una muerte horrorosa para que así traer una supuesta calma en la revuelta. Pilato tenía que tomar una decisión. Él tenía que buscar hacer justicia, pero no pudo. La justicia no sucedió en ese día. Lo que sí sucedió fue que él se lavó las manos y complació a la gente. Si vamos al capítulo Mateo, en el capítulo 27, versículo 24 al 51, vamos a ver cómo fue que todo esto sucedió y voy a hacer ciertos comentarios mientras voy leyendo. Pero dice de esta manera: viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Automáticamente él sabía que él era justo, que no había hecho nada erróneo, que él era inocente. Soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes, les dijo a ellos. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barnabás
Y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Now, tenemos que tomar una pausa aquí porque a veces nosotros leemos esto y lo pasamos por alto. Esto tiene un significado muy importante porque la palabra es de hacer azotar a Jesús. Flagelación. Flagelación. Tiene un significado bien importante. Este era un castigo que los hebreos o los judíos usaban, pero también los romanos. Y esto quiere decir que ellos tenían un azote. Era un artefacto que tenía al final ciertas correas. Pero la de los hebreos era diferente a los de los romanos. Los de los romanos tenían una piedrita con una punta al final o tenían un pedazo de metal al final. Cuando ellos lo usaban, los judíos usaban solamente 29 azotes, no podían usar más nada porque eso es lo que ellos tenían destinado, que iban a hacer solamente 29 azotes para enseñarle a la gente lo que sucedía cuando ellos desobedecían. Pero en cuanto a los romanos, ellos no tenían límite. Dice, no, yo doy lo que yo quiera. Aquí en este caso, cuando llevaron a Jesús, lo que sucedió fue que al ellos castigarlos, azotarlos, usaron sus artefactos. El que tenía las piedritas al final, el que tenía el pedazo de acero al final. Y entonces lo que hacían era que ponían a la persona, en este caso Jesús, lo pusieron en un muro de un árbol y allí había un pedazo de metal, lo amarraban en ese pedazo de metal para que no se moviera y no pudiera caerse. Lo que hacían era que le daban los azotes de lado, tenía la espalda descubiertas y entonces las piernas solamente tenían la ropa necesaria para poderlo castigar de la manera severa que ellos querían hacerlo. Pero déjame explicarlo. Los azotes no era el problema era cuando regresaban, cuando ellos daban el azote al cuerpo que estaba descubierto. Las correas se agarraban alrededor del cuerpo y cuando alaban hacia atrás se traían el pellejo o la piel, se traían los tendones, se traían los músculos y hasta pedazos de hueso, porque según iban dándole azote se iba descubriendo el cuerpo y todos los interiores se estaban enseñando y ellos continúan haciéndolo hasta que la persona ya no podía aguantar más nada, caían como muertos. Entonces ellos tomaban un receso y a la vez que tomaban ese receso dejaban que la persona reviviera una vez más. Entonces comenzaban a azotarlo una vez más. Sí, esto llevaba casi a la muerte. Esto era diseñado para que todo el que lo viera supiera que esa persona había sido azotada. Porque, bueno, dos cosas que a veces nosotros podemos tomar en consideración. El pueblo de Israel era mucha gente. Los romanos eran menos y ellos tenían que encontrar un castigo severo para poderlos tener sobre disciplina y que no se fueran en contra de ellos. Pero en este caso Jesús no lo estaba haciendo por eso, Jesús lo estaba haciendo porque Él estaba siendo castigado por nosotros. Sí, este azote pudo haberlo matado, pero Él no murió. En el versículo 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata. Le tejieron una corona de espinas. La pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burlas, diciendo, salve, rey de los judíos. Le escupían. Le tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para ser crucificado. Lo azotaron, después lo golpearon, abusaron de él y lo maltrataron. Versículo 23 dice, y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, el cual obligaron a que llevara su cruz. ¿Qué estaba sucediendo? Pues por causa de los azotes que le habían dado, él no tenía la fuerza, la energía para poder cargar su propia cruz. Cogieron a este Simón y le dijeron, cárgala tú. Y él la cargó hasta un buen tiempito. Entonces se la pasaron a Jesús de nuevo. Cuando llegaron a un lugar llamado Galgota, que significa lugar de las calaveras, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero después de probarlo, no lo quiso beber.
Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suerte. Yo quiero dejarte saber que la crucifixión es la sentencia más brutal que existe. Se enterraban como a 2 pies de la tierra para que todo el mundo que lo viera podía pasarlo y verlo cara a cara. Él sería clavado en la cruz, atravesando sus muñecas y también sus pies, como 2 pulgadas más arribita del tercer dedo de sus pies. Y entonces le iban a permitir que tuvieran sus rodillas dobladas, el cual causa que fuera difícil respirar. Eso se le hacía bien difícil. Él no podía defenderse, él no podía protegerse de los golpes, ni tampoco de las aves, ni nada más. Él estaba ahí completamente agonizando, solo, vulnerable a que le sucediera cualquier cosa. Sí, en una crucifixión la persona se tarda por lo menos 6 a 4 días antes de morir en esa misma posición, con ese mismo castigo, con ese mismo dolor, con esa desesperación de no poder respirar correctamente. Una crucifixión, la persona se tarda 6 a 4 días. Imagínense el castigo. La crucifixión lo pudo haber matado, mas sin embargo, él no murió. Si seguimos leyendo en el versículo 36 dice, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Es imposible. Ellos decían, en el 40 dice, y diciendo, tú que destruyes el templo en 3 días, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, juntos con los escribas y los ancianos, se burlaban de él. Decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel. Rey de Israel es. Que baje de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere. Porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. En la misma forma lo injuraban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Sí, en este momento Jesús se encontraba completamente solo. 45 dice, desde la hora sexta, más o menos al mediodía, hubo oscuridad sobre la tierra. Sí, aquí hubo una oscuridad. Sí, para mí, esta oscuridad significaba algo. Este era el punto que la culpa de nuestros pecados tenían que ser transferidos a Jesús, que había sido perfecto. Y yo creo que en ese momento fue que Él cargó nuestros pecados. Sí, pero también seguimos leyendo, dice hasta la hora novena, desde las 3 de la tarde desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero hablemos un poquito de la culpa del pecado. Vamos a hablar esto por un par de minutos. Nosotros sabemos cómo se siente. Nosotros conocemos esa sensación de que estamos mal cuando hacemos algo incorrecto. Tenemos un sentido de culpa porque sabemos que lo que hicimos fue malo. Y en cierta parte de nuestras vidas nos sentimos incómodos porque hicimos lo que se suponía que no hiciéramos. Nosotros conocemos la vergüenza. No quiero crear reproches, pero solo por un minuto quiero que pensemos en esa vergüenza una vez más. Regresemos a esos momentos cuando tú sabías que eras el peor de los pecadores. Esos sentimientos vergonzosos e impuros de que tú no cualificas, tú no estás bien. Y también malos sentimientos de ti mismo. Tú dices, yo no sé por qué yo hago esto. Porque sabiendo lo que debo de hacer, sabiendo que no debo hacerlo, continúo haciéndolo. Ahora, imagínate todos esos sentimientos por cada pecado de cada persona que ha hecho en este mundo y que más tarde va a creer en Cristo Jesús. Esos sentimientos, esa carga cayeron sobre Jesús. Este peso que Él estaba sintiendo es más allá de lo que tú puedes comprender, más allá de la comprensión. Ahora acuérdate que por 33 años Jesús nunca había sentido esas emociones, ni una vez.
Él fue perfecto en todo momento. Esto fue de momento y todo a la misma vez. Es como si hubiera caído todo a la misma vez sobre él. Y acuérdate que él tenía una relación perfecta con su padre. Siempre fue amado. Él era valorizado. Siempre estaba en comunión con su padre. Y ahora se encontraba solo en un momento de silencio absoluto. No escuchaba nada. Él estaba acostumbrado al ruido de la humanidad a su alrededor y una conexión bien interna, bien profunda con su padre. Ahora solo escuchaba el ruido externo, las burlas, todo lo que estaban diciendo, las risas, todo lo que le estaban haciendo. Una vergüenza insoportable, un sentido de culpa y deshonra. Eso era lo que él estaba sintiendo en ese momento. Sí, si alguna vez hubiera habido un candidato para morir con una enfermedad que se llama síndrome del corazón roto, que eso es una condición médica, ese sería Jesús en ese momento. Toda la vergüenza, todo el dolor, toda la angustia, todo lo que hubiera habido en este mundo, pudieron haberlo matado. Mas sin embargo, él no moriría todavía. En el versículo 44 dice, alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, esto es una pura angustia. El estar completamente separado de la presencia de Dios cuando él estaba acostumbrado a estar con él todo el tiempo. Él estaba agobiado en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Versículo 47 dice, algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, veamos a ver si Elías lo viene a salvar. Por todas las cosas por las cuales pasó y que hablamos anteriormente, estas pudieron haberlo matado, pero esas cosas no pudieron matarlo. Algo más estaba pasando. Algo se estaba construyendo desde que el hombre pecó por primera vez hasta este momento. En realidad se estaba construyendo para poder cubrir lo que estaba pasando. Simplemente era que él estaba construyendo algo para poder cubrir mis pecados, tus pecados, del pasado, del presente y del futuro. Solo hay un resultado para el pecado y es la muerte, la ira de Dios. Pero Dios en su perfección no puede estar donde hay pecado. Él tenía que lidiar con el pecado que Jesús estaba cargando, tus pecados y los míos. Jesús tiene que experimentar una ira, pero una ira santa y consumidora. Sin embargo, Dios es un Dios paciente. Él pudo extinguir a Adán cuando él pecó allá con una pequeña llama de su ira. Él pudo haber destruido a Adán, pero no lo hizo. Dios esperó. ¿Por qué él esperó? Porque él es lento para la ira y rápido para misericordia. Cuando nosotros cometemos errores, no los reconocemos y nos arrepentimos, Él es rápido para misericordia. Y Él espera y espera y espera hasta que tú tomes una decisión de realizar de que tú has pecado en contra de Dios. Él es lento para la ira y rápido para misericordia. Pero con todo y ser así, Él es perfecto en su justicia y el pecado tiene que ser castigado. La ira de Dios tenía que ser satisfecha. Sí, este tenía que ser el camino. Jesús tenía que morir. La justicia demandaba un pago. Alguien tenía que pagar por tus pecados y mis pecados. Versículo 50 dice, entonces Jesús, clamando otra vez en gran voz, exhaló su espíritu. La ira de Dios por cada pecado, por cada motivo incorrecto, por cada pensamiento equivocado de aquellos que confiaron y confiarían en Jesús en el futuro, serían perdonados los pecados de nosotros, del pasado, del presente y del futuro. En ese momento iban a ser perdonados. Queriendo decir que lo sobrenatural
Dios sobrenatural tuvo un choque con lo natural donde nosotros vivimos. ¿Y qué sucedió? Cuando ellos chocaron, el poder de Dios fue demostrado. La gracia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, todo eso fue demostrado en la obra que Cristo Jesús hizo. Versículo 51 dice, y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. En ese momento, la ira del Señor por tus pecados y los míos encontrarán satisfacción en el perfecto sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. En ese momento, la ira del Señor por tus pecados y por los míos encontrarán satisfacción en el perfecto sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz.